con ustedes. Buenas noches, apreciados participantes del curso Gestión Administrativa y Calidad de la Educación 2 de la especialización en Administración Educativa de ISAE Universidad. Damos inicio a esta sesión que de alguna forma inaugura el curso con el deseo pues que la continuidad entre la número 1 y la número 2, pero además el trabajo con esta asignatura les permite a ustedes formarse conscientemente como futuros líderes en el campo de la educación. Quizás muchos de ustedes ya ejercen algún tipo de liderazgo. Todo educador es líder desde el momento en que tiene frente a sí a un grupo de estudiantes. Perdón. Y por supuesto, también hay unos liderazgos posicionales, es decir, liderazgos que dependen también de ciertos cargos, de ciertas posiciones y que van a referirse fundamentalmente a unas ciertas características. La asignatura es una asignatura que es un enfoque que ya ampliaremos en la lección número 2, que es sobre la supervisión escolar, aunque hay alguna asignatura específica. Se comienzan a trabajar un poco los modelos de escolar, un poco para verlos desde la perspectiva de la gestión y de la calidad en la educación. Y luego seguir profundizando el concepto de calidad en la educación. En la número 1, por lo menos con el enfoque con el que yo, no necesariamente es el enfoque de que hayan trabajado algunas de las compañeras, es un enfoque dirigido a los dos grandes elementos de la administración educativa y que entran a formar parte de lo que llamamos gestión administrativa, que es la organización y la dirección. Esto lo vamos a encontrar de varias formas, siempre va a depender de los autores, evidentemente, pero en la experiencia académica en la administración educativa hemos conseguido que tanto la organización como la dirección nos van a representar claramente dos grandes líneas de trabajo. Y voy a ir haciendo con ello un esquema que nos puede servir, por supuesto, de trabajo. Voy a iniciar una pizarra colaborativa. Por favor, no inicien ustedes una hasta que yo les indique para poder trabajarla y que no me genere nuevas pizarras. Ok. Hablamos de dos grandes vertientes, la vertiente organización, ¿sí? Y la vertiente dirección. Cuando yo hablo de vertientes, hablo que son las dos grandes líneas que se entiende, de acuerdo a algunos autores, los procesos de gestión. Y esos procesos de gestión tienen mucho que ver con la propia dinámica estructural, que nosotros podemos ofrecer al momento de preparar la gestión. Estoy haciendo como una especie de repaso para hilar lo que se trabajó o la expectativa frente a la gestión administrativa 1 y lo que veríamos en la 2. En esta misma dinámica de dos líneas hay una serie de procesos que forman parte de esto que vamos a llamar elementos. Hay algunos autores, y si vamos a las fuentes de las teorías de la administración, algunos autores estos dos aspectos los consideran procesos y no está mal. Yo trabajo bajo un esquema que es el que quiero compartir, en donde estos dos elementos, se llaman más bien así, elementos o procesos mayores, desprenden algunos subprocesos o procesos menores. Es decir, cuando yo estoy frente a la escuela, frente al espacio de formación básica,
yo necesito organizar y dirigir. Por eso hablo de esas dos como las dos grandes acciones que realizamos desde el punto de vista del liderazgo en este caso posicional, es decir, el liderazgo desde un cargo, desde una posición. Ahora bien, el planteamiento central es, ¿qué hago cuando organizo? ¿De qué tengo que ocuparme cuando organizo? Y ¿de qué tengo que ocuparme cuando dirijo? Entonces, vamos a repasar en ese sentido algunas ideas. Cuando yo organizo, una de las primeras cosas que voy a establecer es una estructura. Entonces hablo del proceso de estructuración. Ese proceso me va a permitir establecer esa estructura que le da forma. Una palabra clave en el proceso de estructuración, si lo recuerdan Yolanda y Roberto, una palabra clave en ese proceso de estructuración, que se acuerden, que se recuerden, que venga a su mente de lo conversado en gestión 1. Bueno, sí, buenas noches, profesor. Gusto verlo también igualmente. Bueno, en lo que puedo recordar, en la parte de organización, hablamos en la primera sesión, como usted bien lo resalta allí, de estructuración, hablamos de la importancia del organigrama. Exacto. Y de las jerarquías dentro de la estructura y la organización administrativa. Perfecto. Excelente. Excelente. Son dos palabras importantes para comprender. Cuando yo organizo la escuela, la organizo con base a una estructura. Y esa estructura, ¿dónde la veo? ¿Dónde la visualizo? La visualizo en un organigrama y la visualizo en una visión jerárquica. Eso, por supuesto, trae consigo otros aspectos. Por ejemplo, algún aspecto que se les ocurra una vez que yo estructuro la escuela, ¿qué le da soporte a ese organigrama, a esa jerarquía? ¿Qué se les ocurre? Otro proceso que estaría mediado en esa dinámica. Le vamos a llamar sistematización. Entonces, cuando yo planteo el proceso mayor organización, entonces estructuro, es decir, a partir de un organigrama y una jerarquía, le doy un orden a la manera como nos vamos a relacionar. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la organización es un espacio de relaciones. La escuela es un espacio de relaciones para desarrollar unos objetivos. Una empresa cualquiera es un espacio de relaciones para alcanzar un objetivo. El objetivo puede ser productivo, el objetivo puede ser social, de servicio, el objetivo puede ser de manufactura, el objetivo puede ser de seguridad y defensa. Cada organización, ahora estoy refiriéndome al concepto general de organización, tiene un propósito. Bueno, cuando ya yo estoy en el proceso de organizar la organización, en este caso, la organización escolar, entonces hablo de estructuración, que es organigrama y jerarquía. Y eso pasa por poner orden, ya no solamente en el modo como me relaciono, sino en los documentos que sostienen esa estructura. Entonces, en la sistematización van a aparecer las normativas, los reglamentos, los manuales. Con mayúscula para entender que me refiero específicamente a los que son manuales de cargo, manuales de funcionamiento, reglamentos de trabajo. Allí entrarían lo que son, por ejemplo, reglamentos internos de los... Correcto. Todo lo que es normativa, todo lo que sistematiza. Cuando nosotros hablamos de sistematizar es ponerle una secuencia. Entonces, yo le doy base a mi organigrama porque esas relaciones tienen un para qué y un por qué. Entonces, mi sistematización me permite llegar a eso. Y lo tercero
en este caso, de acuerdo a esta perspectiva que estamos trabajando, sería la instalación o la infraestructura. ¿Qué pasa con eso? Pues que esto se explica por sí solo. La sistematización me permite claramente dividir todo un trabajo en normas, en reglamentos y manuales, pero no lo puedo hacer en el aire, no lo puedo hacer en cualquier espacio. Y por eso la escuela tiene de alguna manera el espacio vital, que es el aula, que son las aulas máximas o aulas de uso múltiple, las canchas, la tienda, las oficinas, la recepción, es decir, una serie de espacios de instalación, de infraestructura, en donde yo puedo ubicar a la gente para que ejecute la labor o la dinámica que le corresponde en esa relación que ya yo he planteado. Entonces, repaso, cuando yo estoy frente a la gestión escolar y planteo una gestión administrativa, entonces me centro en la estructura o la estructuración, en la sistematización y en la instalación o infraestructura. Voy a borrar esta raya que no fue tan felizmente derecha para dejarles algo más limpio. Y me voy aquí a la dirección. Entonces, esos son los tres elementos constitutivos de la organización. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Estoy solo intentando hacer un repaso, pero que ya va en materia, como para que todos hablemos el mismo lenguaje, ¿sí? O por lo menos vayamos comprendiendo una serie de procesos. Yo no, bueno, los que me conocen ya del servicio como docente, pues en eso puedo ser muy pragmático. Voy directo a lo que yo sé que pueda ser significativo y que además a ustedes les favorezca en recordar y asociar lo que han visto hasta ahora, más lo que les corresponde ver posteriormente. La dirección va a ir más en la línea de la gerencia. Si se acuerdan, nuestras primeras sesiones eran un debate para distinguir entre administración, gerencia y gestión. Decíamos que no era lo mismo, ¿verdad? Que la administración es el marco más grande, lo que plantea el origen de todo este proceso. Ahí se ubican las teorías administrativas. Voy a hacer otro marco para entendernos y ir sobre la idea, ¿no? Decíamos algo así. Para entendernos, la administración la vamos a ubicar en este plano. Entendernos bien, la vamos a ubicar en este plano con este color para que vayan de la mano, ¿no? El azul. La base. La base, vamos a ampliar esto para que se comprenda que es la base general. La gerencia, a dejar con un colorcito un poco más rojo. Y le ponemos rojo. La gestión la vamos a dejar en amarillo y vamos a colocar gestión de negro para no ponerla por fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que una se desprende de la otra, pero que al final tiene relaciones una con la otra. Partimos de la administración, la gerencia y la gestión. En el tiempo,
en el tiempo son tres tendencias, no porque son lo mismo, sino porque la administración es ese marco general que permite la consecución de todo lo que es estructura, organización y dirección. La gerencia va a aportar aspectos relacionados al desarrollo de la persona. Ya no es centrada en los procesos, la gerencia va a centrarse en las facultades de la persona en esos procesos. ¿Sí? Y ahí es donde entramos al concepto de dirección, que después llamaremos gestión, porque la gestión termina acompañando todo. Es decir, la base administrativa, la forma gerencial y la ejecución, la operatividad que llega a la gestión. Allí encontramos, entre gerencia y gestión, el concepto, pues, de dirección. Vamos entonces por allí. Recuerdo ese diagrama, profesor, uno parecido, ¿sí?, que nos mostró. En la parte de dirección hablaba de planificación, coordinación, comunicación. En la parte de gerencia mencionaba algo también de optimizar recursos, estrategias. Correcto. Así es. Efectivamente. Gracias, Yolanda. Igual me vas diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora en la dirección nos vamos a centrar en 8 procesos. Aquí hay mucho más que hacer. La dirección no se haga, sino porque la organización me da la base. ¿Sí? Esto es lo que vamos a llamar administración. En la dirección vamos a centrarnos en procesos mucho más acuciosos. Acuciosos quiere decir como mucho más centraditos en aquellos aspectos que por nombre los conocemos y que nos van a ayudar a establecer una línea de trabajo. Planificación, evaluación, supervisión, me corriges por si acaso Yolanda o Roberto, comunicación, toma de decisiones, financiamiento, control y liderazgo. Yolanda, ¿lo puse bien? Sí, correcto. Solo que mencionaba también coordinación, pero puede ir de la mano con control. Correcto. Y talento humano, pero va de la mano con liderazgo, profesor. Exacto. Ok. Coordinación y abajo talento humano. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Si se dan cuenta, son procesos más centrados, son procesos muy técnicos, pero también son procesos muy centrados en la manera de hacer de la persona. Entonces, la planificación tiene 3 niveles. Voy rápido, digo, breve, resumido. Planificación macro, que es la planificación institucional. Entonces, una escuela, usted no puede pretender, una vez avanzar, pues, o gestionarla, si no hay una planificación institucional. No se trata de que sea una planificación muy compleja o que sea una planificación muy, no sé, tecnificada. Lo que sí tiene que estar claro es hacia dónde queremos ir. Y ese hacia dónde queremos ir, pues necesitamos planificar. Entonces, es importante no perder de vista eso. Entonces, mi planificación tiene 3 niveles. El institucional, el intermedio o la planificación meso quiere decir media, que es la planificación por sectores, por áreas o por proyectos dentro que involucren una cierta cantidad de áreas de la institución.
no todas, pero algunas. Y la planificación micro es la planificación de aula, ¿sí? La planificación específica del proceso, de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Lo mismo la evaluación. La evaluación es institucional, MESO, la evaluación de los proyectos, ¿sí? O de aquellos aspectos intermedios, y la planificación y la evaluación del aula, es decir, la evaluación de los aprendizajes. La supervisión es esa constante acción sobre los procesos que me permite una evaluación permanente, pero, ojo, con base a una aspiración. Es decir, yo quiero lograr esta meta. Entonces, superviso con base a los aspectos que me permiten llegar a esa meta. No superviso cualquier cosa. Y en este caso, la supervisión, y por eso vamos a trabajar sobre algunos modelos de supervisión, va a centrarnos o va a permitirnos centrarnos en aspectos claves, así como hay modelos de gestión sobre los que definitivamente necesitamos conocer para ver unos y otros. Comunicación, porque ya es una acción gerencial, es decir, yo puedo tener un gran organigrama con jerarquía, puedo tener una gran normativa y reglamentos, puedo tener una gran estructura, planificar, evaluar y supervisar bien, pero si no comunico ese organigrama, si no comunico esa normativa, si no comunico mi planeación, si no comunico mis evaluaciones, probablemente el proceso se va a ver truncado. Entonces, en la educación, cuando gestionamos la educación, la aspiración sobre el proceso comunicativo es esencial. Y es esencial porque requiere justamente ir a aspectos de referencia que todos deben de alguna manera mantener como información, o sea, que tienen que estar comunicados. La toma de decisiones es uno de los factores importantes en el proceso de dirigir y es quizás uno de los procesos más difíciles que toca experimentar en el ejercicio de la gestión educativa y en el ejercicio de cualquier gestión. Entonces, yo puedo tener un gran administrador que controla procesos. Yo puedo tener un gran gerente porque tiene un espacio de mejora continua, un espacio de evaluación permanente, pero que no toma decisiones sobre la base de esas evaluaciones. Eso repercute de modo directo en la gestión, porque entonces evalúo pero no avanzo, porque no tomo decisiones. Planifico pero no avanzo, porque tengo la planificación hecha, pero no tomo decisiones sobre ella. Superviso, pero no concluyo, es decir, que no genero una estructura para tomar decisiones. Vuelvo a decir, en la gestión es uno, en mi concepto personal también, en mi experiencia como gerente, como gestor, como administrador, es uno de los procesos más difíciles. Porque trae consigo una serie de acciones, pero sobre todo de análisis, que no siempre hay tiempo de hacer. Entonces necesitas tener la mejor decisión en el menor tiempo y a veces el espacio para analizar es muy poco. Entonces, por eso es tan delicado. Por supuesto que todo esto necesita hacerse con una acción económica, financiera, es decir, con recursos económicos, financieros, que permitan sostener y sustentar todo este proceso. Las escuelas, tenemos escuelas de dos naturalezas, las más básicas, y hay escuelas que tienen una acción un poco mixta. Pero en general, las escuelas o son de administración pública o son de administración particular o privada. La administración particular o privada obedece a los intereses mínimos de mantenimiento
de todo el proceso y crecimiento en cuanto a ese mantenimiento. La administración pública, de la escuela me refiero, se va a centrar en la inversión social. Ambas tienen inversión social porque, atentos, la educación siempre es un servicio público de carácter oficial, y a eso le llamamos Ministerio de Educación, o de carácter particular, y a eso le llamamos escuelas particulares. Pero todos son un servicio público, porque es un servicio del Estado panameño. Eso es importante tenerlo claro. La educación es uno de los principales servicios sociales que presta el Estado panameño, no el gobierno, el Estado. Establecido en la Constitución política y establecido en la normativa que de alguna manera organiza la educación. La gestión pública oficial es la que hace, es la gubernamental, es la que hace el gobierno en nombre del Estado con el Ministerio de Educación. Y la gestión particular es la que hacen personas particulares o entes particulares cuya inversión social, en todos los casos, proviene de sus ingresos y de los ingresos que aportan los usuarios. Dicho esto, en ambos casos se necesitan presupuestos, en ambos casos se necesita gestión de la economía, en ambos casos se necesita control sobre las finanzas, en ambos casos se necesita una visión de gastos por inversión y no por excesos. En ambos casos se necesita transparencia. En unos la ley lo regula y en otros hay una regulación general fiscal que depende del tipo de entidad que tiene la escuela privada. Si lo tiene una fundación, tiene exoneración. Escuelas generalmente tienen exoneración de impuestos, pero el carácter de cuentas, de entregar cuentas sobre eso, se hace ante instancias más genéricamente sociales. Aquí la instancia es gubernamental y es más directa. Todos tienen que tener control, que es el aspecto que sigue, y por eso, al lado de la coordinación, permite que todos los aspectos que participan de estos procesos puedan estar en relación unos con otros, y esa es la coordinación. La coordinación no es solamente el nombre de la coordinadora de primaria o del coordinador de bachillerato o de secundaria o de preescolar. No, la coordinación también es el ejercicio de organización intermedia entre las posiciones y entre las unidades. Un director que trabaja con su subdirector necesita coordinarse. Aunque hay una relación de jerarquía, hay coordinación porque se organiza. Un nivel tiene maestros, esos maestros se coordinan entre sí. O sea que no es solamente la posición de un coordinador, sino la acción de coordinar entre esas personas. Y luego el liderazgo unido al talento humano. No podemos hacer nada de lo anterior si no ponemos en el centro a la persona. Lamento haberlo puesto de último, pero al final es lo primero. O sea, nada de esto funciona si el talento humano no está a la cabeza de esto. Ahora bien, para que esto funcione, necesitamos 3 palabras mágicas, importantes y esenciales, que se resumen en algo que se llama filosofía institucional. Y se resumen esas 3 palabras: misión, visión y valores. Es fundamental y necesario. Cada institución, aunque todas las escuelas responden a la Constitución Política de la República y a las leyes que rigen la materia educativa, cada institución tiene su propia identidad. Y la identidad está a la base de todo este proceso. Ya el hecho de que una escuela sea de administración pública oficial le da una identidad. Si es rural, tiene una identidad más o un aspecto más. Si es de difícil acceso, tiene otro aspecto adicional. Si es multigrado, tiene otro aspecto. Si es solo educación básica general, tiene un aspecto.
Si tiene todo el bachillerato incluido, toda la secundaria, tiene otro aspecto. Si va desde preescolar hasta secundaria, tiene otra identidad. Si es particular, religiosa, tiene otra identidad. Pero si además está ubicada en Herrera, tiene una identidad. Si está ubicado en Santiago, tiene otra identidad. Si está ubicado en Chiriquí, tiene otra identidad. Y así sucesivamente. Cada institución, aunque esté una al lado de la otra, tiene que tener muy claro cuál es su filosofía institucional, porque esa es la filosofía de gestión. Al final, ¿cuál es mi misión? Es decir, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es mi visión? ¿A dónde quiero ir? ¿Y cuáles son mis valores? Es decir, ¿cuáles son mis pilares que centran mi manera de actuar? ¿Sí? Todo eso para vernos justamente en un proceso de gestión administrativa actualizada. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna idea que no haya quedado clara, alguna duda? No todos al mismo tiempo, con orden. Todo bien, profesor. Se capta lo que hemos trabajado, lo que hemos dicho, ¿les parece? ¿No les parece? ¿No les suena? ¿Ven que les sirven? ¿Es un esquema que les puede ayudar? A ver, cuéntenme. Solo. Sí, bueno, me disculpa que a veces salgo y porque es que yo estoy en el aeropuerto, entonces hay mucho ruido y tengo que tener prácticamente el teléfono al oído, pero sí, pues yo dirijo una escuela laboral y pues de todo lo que usted ha dicho, pues al pie de la letra sí debe ser. Y lo que está diciendo, pues que cada escuela de acuerdo, por ejemplo, una laboral, también tenemos nuestro propio, como nuestra propia jerarquía y nuestro propio sistema obedeciendo las normas de Meduca, pero esto en la misma línea, pues al final todos tenemos que seguir la misma línea, independientemente como dijo, como que tenemos distintos, de repente, pues órdenes o qué, pero sí todos tenemos que seguir de acuerdo al plan de Meduca, todos en la misma línea, en la misma sintonía, porque pues están los directores regionales, los directores nacionales, que son los que nos supervisan y estamos pues siempre sujetos a lo que ellos nos indican. Así es, o sea que lo ves reflejado en tu escuela y en tu dinámica como directora. Sí, y lo que dijo de los temas de los impuestos, o sea, hay ciertas exoneraciones porque prestamos un servicio educativo en algunos impuestos como los del municipio. De repente pagamos rótulo, pero hay unas declaraciones que pues eso nos ayuda porque nosotros generalmente pues prestamos el servicio de formación de recursos humanos y generalmente todas las escuelas de algunos sectores, como usted dijo, tenemos una comunidad, de acuerdo a esa comunidad nos ajustamos, si es una comunidad de escasos recursos y necesitamos ajustarnos a ellos para poder llevar la educación y poder brindar el servicio y lograr el objetivo, pues que al final tenemos todas las escuelas, que es formar pues este recurso humano y formar pues los hacedores de la patria. Así mismo es, ni más ni menos. Gracias, Sol, por tu aporte y por compartir parte de tu experiencia, ¿no? Aunque sea breve, pero siempre es importante. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Sí, indispensable lo que es la filosofía institucional, ¿no? Y lo que usted planteó, sí, todo de acuerdo a la región donde uno se encuentre, a donde vaya, cada plantel educativo refleja, ¿no?, esa filosofía del contexto de la comunidad donde se encuentra. Que sí, es verdad, así mismo es. Te agradezco, Roberto. Eso es importante porque nosotros necesitamos ponerle cara real a la escuela, porque si no todo lo que se ve aquí va a ser tan teórico que la realidad nos va a sobrepasar. Entonces, si ya le ponemos rostro, aunque no ejerzamos una posición de liderazgo, en este caso Sol, qué bien que ya lo ejerce, pero hay otros que todavía no, que se están preparando pues para concursar y tal. Pero cuando ya yo le pongo un rostro, a veces queda la lamentable comparación a las autoridades que tengo en este momento. Y digo lamentable porque pueden ser muy buenas, como pueden ser, bueno, si yo le hago un ejercicio de evaluación a mi directora, a mi coordinadora, ella no hace esto, ella no hace esto, ella no hace esto, o sí hace esto. Pero más allá de ese ejercicio odioso, está que al final
la práctica, el campo de trabajo y la dinámica de la escuela me va a permitir organizar más o menos de parte de esto. Y un detalle importante, no hay nada más odioso que un neodirector o que un neocoordinador, es decir, alguien que está llegando nuevo, que pretenda imponer esta estructura sin respetar lo que ya hay. Porque yo puedo llegar a un lugar y querer, bueno, yo aprendí en la maestría esta estructura y yo voy a, claro, usted tenga la presente, pero primero indague qué es de eso que está ahí, qué es lo que hay, en qué han caminado, porque no todo puede ser malo, incluso aun cuando uno asuma, y a mí me tocó una vez asumir una gestión de emergencia por una situación muy difícil, pero aún con esa situación difícil yo conseguí cosas hechas, avanzadas, gente que tenía clara su misión, porque un problema es eso, es un problema. Necesitaba tomar decisiones. Me tocó tomar decisiones, algunas sin esperar poder moldear todo este trabajo. Pero repito, cuando uno llega en actitud de diagnóstico, de conocer, de respetar, porque detrás de mí ha venido todo un proceso que puede haber sido muy bueno, que puede haber sido no tan bueno, pero ha sido un proceso y tiene unas realidades. Entonces, yo lo que quisiera, aprovechando lo que dice Roberto, es que no se nos puede escapar que todo esto es una realidad humana, imperfecta y perfectible. Es decir, que sí, que puede estar mal, pero lo puedo hacer mejor. Pero no es porque yo llego ahora sí va a ser buena. Y eso, por experiencia, puede ser contraproducente, porque puedes llegar con las mejores ideas, pero puede ser tan inoportuno que lo que haces es cerrarte el espacio de liderazgo que puedes obtener en una institución. Yolanda. Sí, profe, algo que quiero rescatar que va también en relación a esto es que una cosa que me sorprendió en la primera clase, porque yo honestamente nunca he ejercido administración, o sea, yo soy bióloga y bueno, estoy en educación porque las oportunidades se me fueron presentando en esa área, sin embargo, no tengo mucho conocimiento en el área de administración. Y yo pensé que la administración era como estas fórmulas matemáticas, que aquí va X, que aquí va Y, que aquí va A, y entonces es estática. Sin embargo, yo recuerdo, porque me impresionó eso y siempre se queda en mi mente, que en la materia, en la primera parte, en uno de los encuentros que tuvimos, usted dijo, la administración se puede contextualizar. Es totalmente, no está escrita en piedra, va a haber diferentes técnicas, va a haber diferentes maneras. Cuando vimos lo de las teorías, que vimos la teoría científica, la teoría clasista, la teoría, o sea, para mí administrar era de una sola manera, en todos lados, y era como que esto es así, esto es así, esto es así. Y entonces allí aprendí que no es así, y que dependiendo del contexto, también las técnicas administrativas, la manera, la aplicabilidad, todas esas cosas pueden cambiar. Entonces, eso se quedó en mi mente desde aquella vez. Siempre recuerdo eso porque estaba en una idea errada y eso siempre se me quedó. Otra cosa es que esto que acaba de decir de que la educación siempre es un servicio público. Tampoco, o sea, en mi mente, como que lo privado es privado y acá es otra cosa. Entonces, pues, ahora he quedado así como que, wow, siempre es o sea, usted nos indica de carácter particular, pero es un servicio público. Entonces, es difícil cuando uno no tiene como mucha experiencia en el campo de la administración, poder interiorizar, internalizar eso de que es de carácter particular, pero no deja de ser un servicio público. Y eso es importante, Yolanda, por eso, porque además cuando hablamos del derecho humano a la educación, a eso nos referimos. O sea, que no depende de quién presta el servicio, sino que quien lo preste está prestando un derecho humano. Por eso cuando hay suspensión de clases, fíjate que la opción privada se mantiene elaborando porque obviamente
Hay una serie de reivindicaciones del gremio docente que está en la gestión oficial, pero están fracturando un servicio público. Y lo mismo con las, por lo menos en la educación, pues se suspende, ¿no? Pero cuando es el gremio médico, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo. Aunque haya paros, o sea, aunque haya una parada laboral, los hospitales deben mantenerse aún así en un servicio mínimo de urgencias, porque es un servicio público de carácter privado o de carácter oficial, es decir, el que es pagado por el Estado a través del gobierno, pero siempre es un servicio público. Lo mismo que los medios de comunicación, son un servicio público de inversión privada o de inversión oficial, como Ser TV, por decir algo, y el servicio de carácter privado o particular, pues el resto de los canales, porque el espectro radioeléctrico es del Estado panameño, no es del privado. Yo te concedo, por eso se llama concesión, yo te concedo por un tiempo determinado o no, eso ya es cada estado, te concedo el uso del espectro radioeléctrico, entonces tú tienes una emisora de radio, tú tienes una emisora de un canal de televisión o ahora un espacio en la internet, pero eso es un servicio público, es decir, de uso de todos. Uno lo administran de forma particular, otros lo van a administrar de modo oficial. O sea que es replicable ese concepto a todos los servicios de la vida social, porque por eso se llama servicio público, porque es para todos. No debe haber restricciones. Lo que sí puedes hacer es decidir si quieres un servicio u otro. O sea, tú decides si quieres que tu hijo estudie en una escuela pública o en una escuela privada. Es una decisión tuya. Por eso el Estado no puede hacerse cargo de toda la educación, porque no tiene la fuerza, el músculo, ni de infraestructura, ni económico para mantener a todos los docentes del país. Entonces, él concede la oportunidad a los privados de prestar ese servicio, pero por eso lo supervisa, porque yo tengo que garantizar que esa concesión que te di la estás llevando adelante oportunamente. Eso es un principio básico aquí en Panamá, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en todos los países. A veces cuesta más, a veces cuesta menos. En Venezuela, por ejemplo, hay un concepto que se llama Estado docente, que resume esto que te estoy diciendo. O sea, el Estado docente no es el gobierno de turno, es el Estado el que es el responsable de la educación y que después delimita allá hay una estructura diferente. Aquí el Meduca tiene todas las escuelas. Allá hay escuelas nacionales, hay escuelas regionales, que son las gobernaciones o las provincias, o escuelas municipales. Son todas de órganos oficiales, pero con una amplitud diferente, porque unas dependen del ministerio, unas dependen del gobernador del estado y otros dependen del alcalde, y las privadas. Esa estructura muy parecida se tiene también en Colombia. No así en Perú. En Perú es más o menos parecido a como es en Panamá. El ministerio es uno solo y todas las escuelas pertenecen a esa estructura. Sea de una manera o sea de otra, la carga del Estado siempre es grande. Por eso la opción de la privada. ¿Qué decimos nosotros desde la gestión administrativa? Gestiones una escuela privada o gestiones una escuela pública, los principios son los mismos. A la escuela privada le vas a dar, por ejemplo, le vas a dar cuentas a la asociación de padres, a los accionistas o a los dueños de esa escuela, ¿sí? Pero tienes que darle cuenta al Estado panameño a través de la supervisión del ministerio. ¿A quién le rinde cuenta un director de una escuela? Pues a su supervisor regional o a su supervisor local, y así cada uno le rinde cuenta al otro hasta que el presidente rinde cuentas ante la asamblea una vez al año, entrega su informe. O sea que todo es un proceso similar, lo que cambian son las instancias y las formas. ¿Vale? No sé si alguno tiene alguna idea más que quiera compartir. Sí, profe. Profesor, sí, que me parece fundamental, bueno, en la parte de la dirección, el liderazgo, la comunicación y la toma de decisiones.
y eso va a ir muy de la mano de la personalidad de ese director. O sea, va a influir mucho y su empatía, su forma de comunicarse, su forma de relacionarse con todas las demás personas, no solo con sus subordinados, sino con la parte de la familia, de los padres, con los que lo supervisan al director. Has dado el clavo en algo, Mariana, importantísimo, porque a veces los concursos para directores no toman en cuenta estos elementos. Toman en cuenta algo objetivo. ¿Qué es lo objetivo? Que tengas el título en el nivel en donde aspiras dirigir, que tengas estudios de dirección y supervisión, que tengas profesorado, que tienes unos criterios que en un concurso van a aprelar, pero no hay pruebas psicométricas, psicológicas, pues, para entendernos, no hay una entrevista, ¿no? Entonces, claro, eso no sucede así, y aquí voy con algo que no quisiera que se tomara como revanchismo, pero sí como análisis en la diferencia. En la administración pública de forma privada no se da así. Es decir, en la privada, un director, salvo que sea el dueño y tiene sus maneras y sus formas, salvo que sea así, se buscan o se pretende que se busquen ciertas características personales que ante eso que Mariana ha traído a colación, toma decisiones, liderazgo y esa visión de comunicación. Y la comunicación. Pues, y de comunicación sencillamente tenga las capacidades de hacerlo. Yo en la pública no sé si es introvertido o si es extrovertido, si es desordenado o es ordenado, si sacó 100 en gestión administrativa o sacó 80, sacó 81, pasó en la raya, o si el hombre tiene o la mujer tiene, no sé, suficiente experiencia o menos experiencia. Hay unos grados de edad, de tiempos, porque para los concursos de directores tienes que tener tiempos que has cumplido en ciertos cargos, porque se supone que la experiencia hace la diferencia, dicen por allí. Entonces, esa experiencia que ya fuiste docente de aula, fuiste, no sé, coordinador de área o coordinador de nivel o subdirector, entonces ya puedes ser director. Si es verdad que haces la carrera y esa experiencia debería ayudarte con la maduración de la persona y con la madurez que adquiere en resolver esto. Pero eso es una suposición. No todo el mundo va a llegar allí. Hay un componente muy personal, ¿no? Mariana. Que le iba a comentar que yo soy de Uruguay y ahí el concurso para dirección, tanto para dirección o para maestro, ¿no? Es un concurso práctico, o sea, hay un concurso teórico y un concurso práctico. En el concurso práctico de dirección, por ejemplo, el concursante tiene que llevar a cabo una sala docente y hay un tribunal mirando y evaluando. Tiene que llevar a cabo una supervisión en el aula y otras partes así. Entonces, como que ahí sí pienso que se ve la personalidad o la comunicación, la forma de dirigirse a los demás, bueno, la parte de la persona. Las características de esa persona para ver si... Como líder. Eso, como líder. Tú lo has resumido muy bien. O sea, sus cualidades, sus cualidades. Exacto, sus cualidades como líder. Porque hay algunas que se pueden potenciar. O sea, es que no estamos buscando a la persona perfecta. Estamos buscando a la persona que pueda apegarse a una gestión administrativa con un carácter humano, de capacidad de escucha, de empatía, de liderazgo, de comunicación. Y cuando entonces usted empieza a sacar el limpio, ¿cuáles son las características del director? Eso después no se refleja en la modo como lo escojo. Ese es el punto que agradezco, Mariana, que hayas traído al tapete, porque eso, o sea, yo aspiro que el director sea un súper maestro, un súper hombre o una súper mujer que dirige un colegio, pero no tiene habilidades comunicativas. O es sumamente introvertido y entonces comunica lo suficiente, pero su liderazgo se ve empañado porque no comunica.
o porque la toma de decisiones es visceral, a gusto o a disgusto, subjetiva, de acuerdo a mis intereses. Entonces, son ese tipo de detalles que salen, pero ya tienes al director nombrado y tienes que caminar con el director. Además, A veces, como decían los compañeros, la contextualización de ese director que tenga experiencia o lo que sea en esa área, porque puede ser un área rural, un área urbana, una escuela multigrado, es muy diferente la dirección en cualquiera de esas. sí mismo, o sea, tú me lanzas a mí en una escuela rural y de repente por mi creatividad buscaré adaptarme, pero voy a empezar a pelearme con la tecnología, porque yo sin tecnología no soy. Me empezaré a pelear con el financiamiento, porque no tengo suficientes recursos económicos para lo que hacía en la privada o la que hacía en la escuela de la ciudad. O me empezaría a pelear con el nivel de los maestros, porque dado el nivel de estudiantes, de repente los maestros se esfuerzan menos, porque tienen que dar menos. No sé, a veces esa es la mentalidad. Es decir, esa contextualización, por eso, Yolanda, lo decíamos en ese momento, ayuda a que los tecnicismos no nos pasen por encima. Porque es pesaroso que usted haga una maestría en dirección y supervisión y a usted se le plantee todo el cielo sin conocer con los pies sobre la tierra la realidad. Entonces, yo después, es que a veces después nos ponemos unas varas tan altas, porque esa es la teoría, que la realidad nos hace caer de golpes y golpes a veces muy duros. Roberto, que no me presente la mano levantada, había empezado a hablar y luego Yolanda. Adelante, Roberto. Gracias, profesor. Sí, le quiero comentar que de igual manera, leyendo algunos textos que años anteriores, época de los 60, 70, 80, de igual manera en todos los niveles, hasta superiores, se escogía, si acaso a dedo, a los directores y supervisores que no contaban con la idoneidad básica, ¿no?, que debería tener. No así ya en tiempo contemporáneo, ¿no? De igual manera, con la ministra esta Lucy, empezó a implementar lo que es el PINCE. Entonces, a base de ello, ahora empezaron a confeccionar lo que son las escuelas modelo, que ahí sí ya realizan lo que son las entrevistas, se divide en 30, 30 y 40% dependiendo, ¿no? Se realizan las entrevistas, el historial académico que lleva la persona, y entonces ya como que de acuerdo a la evolución, al desarrollo, de igual manera como país, vamos como que ya modernizándonos, actualizándonos, por decirlo así, ¿no? Vamos, pienso yo, mejorando, ¿no? Comparando ya de épocas anteriores, ¿no? Gracias, profe, que eso es lo que quería plasmar. Excelente, Roberto. Es parte de tu experiencia también y nos traes a colación otras iniciativas que el propio gobierno de turno, frente a la responsabilidad del Estado, ha puesto de manifiesto para que esto se pueda dar. La verdad que hay que decir que en el gremio docente somos un poco especiales, ¿no? Los gremios docentes en los países en general, en Latinoamérica en particular, somos como un gremio muy difícil, un gremio muy aguerrido, un gremio muy reivindicativo, pero a veces difícil de manejar, ¿no? Y a veces los gobiernos, y eso no es solo Panamá, es la realidad en muchos países, se tienen que pensar muy bien qué ministro de educación establecen, ¿no? Porque muchas veces tiene que ser un ministro que no solo sea educador, sino que además conozca el manejo del gremio. A veces eso les lleva a veces mucho más tiempo que otros aspectos más esenciales que nosotros consideramos esenciales y que exigiríamos de un ministro, de una ministra que pueda prestar más atención. Pero es que le absorbe el tiempo poder atender al gremio. Y alguna experiencia personal, en algún momento de mi experiencia estuve en una terna para dirigir a nivel municipal la dirección de educación. Y al final, la elegida, no fui yo, la elegida, éramos dos caballeros y una dama,
que yo no dudo las capacidades de la elegida, por si acaso, ¿no? Creo que si estábamos en esa terna era que todos teníamos muchas capacidades, pero ella queda por dos razones. Una, por una razón política de distribución de poderes en términos de afiliaciones y de compromisos y pactos, pero quizá fue hasta lo menos, o sea, eso influyó, pero fue hasta lo menos. Los otros dos éramos propuestos por algunas entidades políticas, pero no éramos, éramos simpatizantes, pero no éramos agremiados de esos partidos. Nada que ver. Al final lo que pesó en ella era la capacidad de manejo y de conocimiento del gremio. ¿Sí? Es decir, había tenido posiciones como gremialista que le dieron mayor seguridad a ese alcalde en ese momento y a su equipo para hacer ese nombramiento. Entonces, eso es verdad. O sea, yo puedo estar muy preparado desde el punto de vista educativo y me considero que estoy preparado para asumirlo y que tengo capacidades, pero yo de repente me quemaría tratando de hacer entender al gremio que debe hacer más esfuerzo en prepararse más y pelear menos, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, aparte de como creyente, uno dice, Dios sabe cómo hacer las cosas, pues también está el reconocer que yo no tenía esa capacidad y no la tengo. Así que no es que el tiempo me permitió desarrollarla. De repente con capacidad para negociar, sí, pero llega un momento en que a mí a veces las negociaciones son casi que de alguna manera extorsiones. Entonces, ya eso no me sobrepasa. Pues. Eso lo digo con mucha honestidad, pero como ejemplo frente a todo este proceso de la educación pública oficial en muchos países. Yolanda. Ajá, permiso, para cerrar. Tiene razón, profesor. Totalmente de acuerdo con usted. Mira que pasó lo mismo en el nombramiento de un director regional. Había una persona que tenía todos los títulos, todos los méritos, sin embargo, el que quedó simplemente fue por figura política. Lamentablemente es la realidad de, como usted dice, varios países. Así mismo. Yolanda, gracias, Roberto. Sí, bueno, en línea con lo que mencionó Roberto, yo considero que sí se ha avanzado bastante porque comparo los procesos hace muchos años atrás con los procesos ahora. Ahora, por ejemplo, se hacen entrevistas, ahora se ve la parte del mérito, porque se implementó lo de los puntajes en base a la preparación de los educadores, de los que van a aspirar al cargo y todo lo demás. Vi también en este concurso que descargué unos documentos allí en la plataforma de Meduca para ver, pues, cómo yo me quiero adentrar en esto para ir investigando. Entonces vi también que se hace, los concursantes tienen que hacer una propuesta, como un plan de trabajo, una implementación de un proyecto. Realmente, según lo que yo pude ver, no es que es tan fácil como antes. Ahora hay que presentar un montón de cosas, una serie de cosas. Entonces, igualmente aún hay cosas que mejorar. Yo entré al sistema, al Ministerio de Educación en el año 2019. Este es mi 5º año en el sistema. No puedo hablar de vasta experiencia, solo tengo 5 años, no es mucho. Sin embargo, como buena bióloga soy muy apegada a la observación. Yo observo todo, analizo, observo, veo, pienso. Entonces, en mi región educativa, Panamá Norte, vi que hay un caso en una escuela allá que un director tiene un fondo educativo, el FESE, lo lleva ya por casi $400,000 sin tocar el fondo. Cuando envían el supervisor a ver qué es lo que pasa, por qué el fondo no se está moviendo, porque en las escuelas cuando el director no mueve el fondo lo retienen, lo congelan. Entonces le empiezan a quitar el depósito a esa escuela en particular y se abre una investigación y todo lo demás. Entonces, cuando mandan al supervisor correspondiente a ver qué sucede, resulta que el director no mueve los fondos porque ese no es su trabajo. En el estatuto dice que es el subdirector administrativo el que lo hace y que debe haber 3 subdirectores y la. Entonces yo me pongo a analizar.
¿qué capacidad de gestión tiene ese director? Porque si bien es cierto, es cierto que debe haber un subdirector administrativo. Sin embargo, yo trabajo a orillas muy cerca del lago Alajuela. Es una comunidad en Verá, de escuelas chicas, con poca matrícula. El Ministerio de Educación no va a nombrar un subdirector administrativo, olvídese de eso. Allá está el director de a milagro, profe. En mi escuela está el director y un secretario académico y no hay más nadie encargado en administración. Allá no existe un supervisor técnico docente, allá no existe un secretario. El secretario hace todo allí. No hay trabajadores manuales, no hay inspectores, no hay nada. Entonces, si yo soy director y concursé para esa escuela, yo tengo que saber a dónde voy y qué voy a hacer. ¿Cómo usted va a tener una escuela cayéndose a pedazos con un FES en $400,000? Eso no puede ser, profe. Entonces, tiene que haber una manera de, aún hay que mejorar esa parte, tiene que haber una manera de medir la capacidad de gestión de los concursantes, porque no tengo baño, el baño está colapsado, no hay silla, no hay esto, no hay lo otro, pero tengo $400,000 en fondo y no los muevo porque no sé hacerlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, profe? Eso no puede ser. Entonces, yo hablando un poco, conversando, recuerdo en la clase anterior con el profesor Rufino, que él nos indica, él me decía, mire, él trabaja, por supuesto, en una escuela acá más grande, la Guillermo Endara, una escuela que él nos contó, Roberto, recuerdas que tiene un personal administrativo de 40 y tantas personas, profesor, con todo el secretario tal, cada uno con una función, tienen un almacén, tienen de todo. Eso sería, yo me veo como allí, eso sería como el paraíso, trabajar en una escuela como esa. Entonces, él nos dice, él nos explicaba y nos hablaba de eso y él nos decía, mire, esos $400,000, yo estoy seguro que un director que sabe cómo movilizar los fondos del FESE, que sabe hacer las compras, que sabe esto, se sienta una tarde y se los gasta. Porque viendo falta esto, falta lo otro, no hay silla, no hay aire, no hay... Eso es... Él nos decía, yo me siento y en una tarde yo me los gasto los $400,000 haciendo compras en la plataforma. Entonces, pues ese punto en particular, en mi corta experiencia, he podido ver que hay que trabajar esa parte, porque existe el tema de la capacidad de gestión y no se toma en consideración, profe, al momento de hacer los filtros y los concursos para nombrar a los directores. Quizás en los elementos que vamos a ver ahora mismo, en esas nuevas tendencias, yo les voy a dar las ideas de las principales tendencias sobre lo que la gestión administrativa en la educación va pidiendo. Y hay un punto que creo que puede ayudar a entender ese contexto de eso que presentas, que quizás no lo está tomando en cuenta, ¿no? Vamos a verlo, para no adelantarlo, pero vamos a verlo justamente desde allí. Un primer elemento que la gestión administrativa en los centros educativos es crucial, es el primer concepto o el concepto general es la innovación pedagógica. Por supuesto, porque es el centro sobre lo que nosotros vamos a, de alguna manera, a establecer la dinámica. Entonces, de estas nuevas tendencias hay dos líneas importantes. Les voy a quitar aquí para ponerle A, la línea de la innovación pedagógica, y B, el uso de las TIC, TAC y TEP, pero sobre todo TIC y TAC. Vamos a dejarlo hasta allí por ahora para explicarlo, ¿no? Estas dos grandes líneas, que las coloco en letra para distinguirla después de unos números que vamos a colocar allí, son esas dos, son como esos rieles del tren en el que las nuevas tendencias de gestión administrativa se van a posar y van a rodar. Entonces, la innovación pedagógica por el asentamiento de la diversidad de tendencias didácticas que me permitan estimular el aprendizaje, desarrollar la enseñanza y alcanzar pues los objetivos de formación
que lo tienen todas las escuelas. Y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TIC, y el uso de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Porque ya estamos en un momento donde las tecnologías no solamente informan y comunican, sino que las tecnologías ya se crean para aprender y para conocer. Y las TEP, que aunque no las he colocado allí, solo para que no suene, las tecnologías del empoderamiento y la participación, es decir, la capacidad de hacer vida social a través del uso de las tecnologías. Esos son dos grandes líneas sobre las que se van a ir, vamos a montar las nuevas tendencias. Estas son las líneas de tendencia sobre las que vamos a montar las características de una nueva gestión administrativa que de alguna manera refuerce algunos aspectos fundamentales en el crecimiento de las escuelas. Voy con el primero, que es lo que llamamos simplificación de procesos. Esto es una característica importantísima dentro de las nuevas tendencias de la gestión administrativa, puesto que en esa misma línea de lo que acabas de decir, Yolanda, yo he tenido a lo largo de esta maestría algunos directores, como el caso de Sol, que ya están en ejercicio y la verdad que consideran, por lo menos, una pesadilla todo lo que corresponde a la documentación para el uso de los fondos. Entonces, probablemente, tú lo dijiste muy bien, haya unas incapacidades por parte del director o desconocimientos o flojera, no lo sé, no lo conozco, pero puede darse eso por la otra parte burocrática sobre la que hay que trabajar. Y por eso una de las mayores tendencias en la gestión administrativa es la simplificación de procesos. Porque ¿cuál es la queja del docente en funciones administrativas? Que deja de ser docente. Pierde el contacto con la docencia, pierde el contacto con la innovación pedagógica porque invierte excesivo tiempo en procesos administrativos. El mismo docente, que no está en funciones sino de aula, invierte muchísimo tiempo en aspectos administrativos, desde la asistencia hasta la elaboración de los boletines, que son necesarios. Ojo, yo no he dicho que es malo, que es que no hay que hacerlo. No, eso hay que hacerlo porque tiene estructura y eso de alguna manera genera organización y evidencia. Pero simplificarlos siempre sería una buena manera de poder también empatizar con el docente en sus prioridades, por una parte, y empatizar con el director o coordinador o con el líder para que no se pierda esa otra parte de su razón de ser en términos de formación y de vocación. Entonces, quiere un docente, ese docente entiende que su tiempo en aula pues ya pasó, pero sigue siendo docente. Pero lo administrativo llega un momento en que lo puede agobiar. Entonces, por eso, primer dato de nueva tendencia, simplificación de procesos. Segundo, y rendición de cuentas. Por supuesto que los mecanismos de Contraloría de la función pública son muy claros en los países y en Panamá, por supuesto que no es la excepción. Hay toda una reglamentación para que la rendición de cuentas y la Sin embargo, como tendencia, países han reforzado esa manera de generar transparencia y rendición de cuentas, no solamente en mecanismos de control emanados, en este caso, por decir, del Ministerio de Educación, sino que hay espacios de transparencia y rendición de cuentas en la propia comunidad educativa y en la propia comunidad que alberga la escuela. Entonces, hay países que han creado los comités escolares como para darle participación al director, a los padres de familia, a los estudiantes, a los maestros, a los administrativos, a algunos representantes de la comunidad local, y eso es un espacio de Contraloría y por lo tanto de rendición de cuentas, de tal manera que el uso adecuado de los recursos genere confianza, pero no solamente la confianza de mi jefe,
que estoy usando bien los datos, el dinero, que eso está muy bien, sino también me genera confianza en la propia comunidad educativa que reconoce visualmente y por los servicios que está recibiendo, que está usándose adecuadamente una determinada función económica o financiera. El tercer aspecto que creo que ayuda también o ayudaría a tu director sería la coordinación y el trabajo en equipo, que viene del proceso de coordinación que ya mencioné, pero que centra su atención en el trabajo en equipo. Si él trabajara en equipo, él y cualquiera, él o ella, cualquiera, entendiera que no necesariamente necesita el subdirector administrativo, sino que con lo que tiene puede generar el desarrollo de diversos proyectos y procesos. Hay una tendencia de la educación, de la gestión escolar y de la administración de la educación que ya viene rodando desde hace unos años, que es el equipo directivo. O sea, ya no se habla solo del director o de la directora, sino que se habla del equipo directivo. Entonces, esa visión de equipo hace que la gestión administrativa, la gestión educativa, sea una gestión diferente, porque ya no es una gestión centrada en la persona, sino es centrada en un colectivo, en una acción colegiada de personas que piensan juntos cómo llevar adelante todo el proceso institucional. Aquí a las leyes tendrían que ajustarse. En algunos países, pues las leyes se centran tanto en la responsabilidad del director que ese equipo a veces se diluye porque al final el responsable eres tú. Al final el que va a dar cuenta de ese dinero eres tú. Al final el que le van a quitar el dinero va a ser a ti. Al final el que puede ir preso eres tú o destituido o qué sé yo. Ya no es el equipo, porque como las leyes están centradas en la persona y no en el equipo, en la institución, en la Contraloría Social, entonces evidentemente ¿quién se va a prestar para favorecer un tipo de acción si sabe que puede su acción pues al final puede perjudicar a otro? Entonces, evidentemente, esta visión de nueva tendencia marca una manera de hacer diferente. Permítame un momento, por favor. Que la alergia me ataca. Un cuarto aspecto que aquí es importantísimo es el uso de la data y la analítica. Esto está muy en boga, y todavía hay que seguir formando, ¿no? Todo este tema tecnológico, pero no solamente el tecnológico, sino las grandes formas estadísticas, establecen justamente algo que Yolanda comentó en su intervención sobre su concepto original de administración. Ella pensaba que administración era una fórmula, y la verdad que no lo es, pero no deja de tener consigo algunos aspectos matemáticos. En este caso, los financieros. Pero los financieros, no solo los financieros, los estadísticos, quise decir, no financieros. Los estadísticos, porque los datos, la estadística, nos permite tomar decisiones en el uso de los recursos, en la inversión que se hizo en un determinado aspecto, en cuánto favorece esa inversión. Fíjense que siempre cuando el Estado, a través del gobierno, hace una inversión, siempre habla de cuántas personas van a salir favorecidas, de cuántas personas van a ser privilegiadas o favorecidas o mejoradas su calidad de vida en tal cosa. El tren, el metro hacia el Panamá Oeste va a reducir tiempos y va a beneficiar a 500,000 de personas. Porque esa data, esa estadística, ese número justifica la inversión, en este caso financiera, que se va a dar. Eso a nivel de gestión de finanzas públicas siempre ha sido una tendencia. Bueno, ahora en la educación esto forma parte de una tendencia importante. O sea, que ya no es solo una visión de las finanzas públicas o de las grandes empresas que todas sus estadísticas van estableciendo razones de ser. No, en la escuela, así sea una escuela multigrado, la cantidad de estudiantes, la cantidad de niñas, de niños,
la cantidad de adultos, docentes o no docentes, colaboradores administrativos o no, establece una manera de hacer e incluso una relación proporcional a los fondos incluso que te asignan. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el uso de la data y la analítica, no solamente con el dinero que te doy, no, con la estadística. Si yo tengo tantos varones y ese número se mantiene en el tiempo, yo tengo que ver, no sé, los urinales que necesito en los baños, en atención a la cantidad de estudiantes. Eso es una decisión que pasa por la estadística. Puede ser una estadística pequeña, yo no estoy hablando de una big data, no estoy hablando de la big data, pero sí estoy hablando de que el análisis de los datos y el uso de ellos ahora forma parte mucho más clara en la toma de decisiones. Sol, ¿querías decir algo? Sí, profesor, disculpe, es que ya acabo de abordar y entonces ya se me va a ir la comunicación. Vale. Yo voy a hacer una asignación de una actividad para la próxima clase. Aquí, utilizando 25B. 25 veces en la mitad. Ajá. Una vez les dejo explicado en el aula virtual eso para consumo de sol. Ok. Otro aspecto de la gestión es la formación continua, que no es algo nuevo, pero repito, forma parte de esas nuevas tendencias humanizantes y más centradas en el quehacer y crecimiento de la persona. Formación continua no es de ayer, todavía es un poco más, pero ahora se toma todavía más en cuenta para no solo la gestión de los méritos, sino para la redistribución de tareas y trabajos en cualquier organización, pero sobre todo en las escuelas. Lo que quiero decir es que estos no necesariamente hablo de procesos nuevos. Lo que sí hablo es de nuevas tendencias aplicadas a la gestión en la escuela, ¿sí? Para que esto quede claro, porque estos temas, bueno, a mí me parecerán que esos siempre han existido, sí, pero no siempre la escuela ha tenido la apertura de incorporarlos en la manera de gestión. La flexibilidad hasta los cambios, esa es una de las más importantes, flexibilidad, los cambios, sobre todo porque la escuela es uno de los espacios más difíciles de cambiar. Y no por ello hay aspectos hasta de cuentos, y hay unos cuentos sobre la educación de una persona que se quedó dormida en el tiempo y se despertó 100 años después y empezó a pasear por toda la ciudad y no reconocía absolutamente nada hasta que entró a una escuela. Fue el único espacio en el que él pudo recordar de dónde venía, porque la escuela era exactamente igual hacía 100 años a como él la había dejado. Los niños puestos en hileras, uno detrás del otro, el maestro adelante, haciendo tareas de repetición, copiar. Entonces, eso es un cuento un poco más largo y con otros aspectos, pero que al final esa es la conclusión. Entonces, es probable que entender que la flexibilidad de los cambios que las empresas normalmente desarrollan, empresas en general, también lo podamos entender en la escuela con más facilidad, que haya más deseo de eso. Y por eso hablo nuevamente del tema de los gremios que decía antes. Los gremios son a veces muy celosos de los cambios porque me está sacando de la zona de confort, me está sacando de lo que yo siempre he hecho. Más aún si el sistema mantiene docentes de muy larga data, con mucho tiempo, docentes que incluso ya se han jubilado en el sistema de seguridad social, pero que todavía siguen en el ejercicio de la docencia, probablemente a eso les cuesta todavía más. Si yo tengo 40 años haciendo la clase así, ¿cómo es que tú me vas a venir a decir a mí cómo tengo que dar la clase? Si yo te puedo enseñar a ti cómo es, claro, me puedes enseñar cómo lo haces tú, pero probablemente hay otra manera de hacerlo. Entonces, esa ruptura generacional o no ruptura es la que hace que la flexibilidad de los cambios cueste tanto. Entonces, al final, necesitamos centrar todos estos aspectos y lo trabajaríamos
la próxima sesión, todos estos aspectos, cómo se relacionan con la calidad, porque hay otros aspectos que van mezclados con la calidad, que van a argumentar que estas nuevas tendencias, que estas nuevas maneras vayan de la mano con ese aspecto de calidad. Pero antes de eso, necesitamos definir algunos aspectos de la calidad. Entonces, fíjense, un poco en práctica. Vamos a hacer, hay 3 acciones. Yo no les voy a pedir ahora que todo lo hagan de golpe. Vamos a la parte práctica de aplicación. Mariana no sabe esa parte, Yolanda y Roberto sí. Yo trabajo mucho con las rutinas de pensamiento. Como necesitaba recuperar bastante porque no nos habíamos podido ver, pues fui directo al grano, ¿no? Pero vamos a usar las rutinas de pensamiento para desarrollar algunos aspectos. 3 concretamente. Tomo el desglose, lo voy subiendo en las lecciones en la medida en que estoy recuperando los documentos. En el foro, hay 2 foros. Todos dicen fecha tope 21 de abril, porque es la semana que viene, pero nosotros nos vamos a dar una semana más hasta que empiece la nueva materia, es decir, hasta el jueves antes, 27 por allá, para que podamos, pues, poner al día, ¿no? No se trata ahora de que yo no los quiero vulnerar en términos de tiempo y que podamos hacer las cosas por parte, ¿ok? Dicho esto, vamos a manejar 2 foros. El foro que pertenece a la lección 1, que es el repaso de conceptos básicos de la gestión administrativa, en cuyo caso van a utilizar la rutina de pensamiento veo, pienso, me pregunto. Solo recuerdo con esto, las rutinas de pensamiento son estructuras sencillas que nos permiten ordenar el pensamiento de una manera ágil y que nos garantice la criticidad y o la creatividad. En este caso, la criticidad. Entonces, se observa el video, en este caso, este video que les propongo, y utilizamos la rutina. Esa rutina va a estar en lecciones. El formato, un formato descargable en Word para que lo puedan trabajar allí. Esta rutina se entrega en tarea y se trabaja en foro. En tarea como trabajo individual y en el foro como trabajo grupal. En él vamos a repasar los conceptos básicos, repito, para que todos manejemos el mismo lenguaje. En el caso del foro de la lección 3, foro 2, nos vamos a adentrar en el concepto de calidad de la educación, que esa es la sesión adicional que les voy a pedir, pero nos anticipamos con esto. Ahí vamos a utilizar la rutina de pensamiento pienso, me intereso, investigo. Es una rutina parecida a la anterior, pero es como su continuación. ¿Qué pienso de los 2 videos que voy a ver? Yo estoy colocando 2 videos, porque parto del concepto general. La calidad de la educación tiene 2 vertientes. Cuando hablo de 2 vertientes, hablo de 2 maneras de concebirla. Una desde el concepto de calidad en sí mismo, que es un concepto general que se aplica a todas las empresas, y otro aplicado exclusivamente a la educación. Hay un concepto que es el general, que es el que yo mismo abordo en este video, que trataba sobre la reacreditación universitaria. Ahí yo menciono lo de la calidad. Y hay otro video en donde trabajamos el concepto de calidad educativa, que tiene, se van a dar cuenta, otro horizonte. Yo lo que necesito es que visualicen ambos a la vez. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Con la rutina de pensamiento. ¿Qué pienso sobre los 2 conceptos? ¿Qué te interesa de uno y de otro, de acuerdo a lo que expresan los videos? ¿Y qué se te ocurre que puedes investigar para ampliar uno u otro o ambos? ¿Ok? En ambos casos vamos a utilizar el foro para discutirlo, y en la sesión, no esta, sino en la siguiente, revisamos este repaso, y en la otra, si Dios nos permite, revisamos el concepto de calidad. ¿Ok?
Y para la próxima sesión, eso les tengo que completar porque recuerden que estoy subiendo los archivos recuperados. Dígame, Yolanda, antes de avanzar. Sí, profe. Me dijo que en la parte de lecciones están las rutinas para trabajarlas entonces de forma individual, ¿correcto? Y que después vengan y las compartan en el trabajo grupal, exactamente. Ok, perfecto. Entonces la parte de esa individual se suben tareas. Se suben, ahí tengo que mostrarles los espacios. Están creados, pero no están mostrados. Eso Ok. tengo que actualizárselo para que lo puedan ver. Sí. Cuando no he visto la cuestión de las rutinas, eso es como un formato, como nunca he trabajado eso. Es un formato, sí. Ya les voy a explicar bien cómo. Es un formato muy sencillo que trae espacios para que pueda responder eso. ¿Qué pienso? Ya se los voy a mostrar. Como si son fuera un 3 codo, grupos. una cosa así más o menos. Sí. Pero les voy a poner un video que explica qué son las rutinas para que un poco entendamos eso. Perfecto. ¿Sí? Y lo tercero. Permiso, profe, una consulta. Dígame. En el foro 1, si no me equivoco, no vamos a colocar ahí en las indicaciones, muestra que no vamos a colocar el cuadro, sino que vamos a presentar directamente. Copian y pegan las respuestas que ustedes tuvieron. Mi pregunta es lo siguiente, profe. Entonces, al momento de uno subir en la sección de tareas, ¿se sube a sí mismo o se llena el cuadro que usted nos va a presentar? Tú llenas tu cuadro como tu trabajo individual frente al material, en este caso al video. Okay. ¿Sí? Ese es un cuadro en Word. Eso es lo que se sube en tareas. Eso se sube en tareas. Okay. No se sube en el foro como adjunto, porque en el foro es para que se vea la información. El adjunto obliga a que el otro tenga que descargarlo, abrirlo, y eso gasta data, gasta tiempo, y a la gente le da flojera. Entonces, en el foro yo siempre apunto a que la información esté directa. Entonces ahí usted copia y pega sus respuestas. Que son tuyas. Está copiando y pegando algo de otro, sino lo tuyo. Gracias, profe. Vale. Ok, déjenme mostrarles algo para hablar todos el mismo idioma con respecto a las rutinas de pensamiento y un poco cuál es mi pretensión. Al final es una manera de darles a ustedes herramientas que también pueden servirles en la docencia. Entonces, permítanme mostrarles por aquí. Haz de su merienda un 5 con Nevada. Protégelo con el nuevo Purina Cachao, mejorado con prebiótico natural y sin colorantes artificiales. Purina Cachao, protección para una vida mejor. Enseñar a pensar en la escuela es muy importante. Bien es cierto que todos los seres humanos pensamos prácticamente desde que tenemos uso de razón. Lo cierto es que no siempre pensamos de manera eficaz. ¿Qué es pensar de manera eficaz? ¿Qué es pensar bien? Pues emplear destrezas que nos permitan tomar decisiones de manera consciente, adecuada, y también resolver problemas tomando como referencia todas las herramientas que uno tiene para poder afrontar la situación de la mejor manera posible. También enseñar a pensar implica educar a nuestro alumnado para hacerlo personas que observen de forma cuidadosa tanto un acontecimiento, una lectura, un cuadro, sea capaz de expresar lo que siente, se cuestione la información que está viendo en esa obra. En definitiva, que sea capaz de opinar lo que está viendo, que se haga preguntas y que sea en definitiva un observador activo. Existen formas para poder entrenar al alumnado en ese pensamiento de calidad, profundo, analítico. Hay docentes que ya enseñan a pensar en sus aulas, pero a veces no lo hacen de manera organizada y secuenciada, sino porque ellos mismos son buenos pensadores. Afortunadamente, varios investigadores, como David Perkins con las rutinas o Robert Schwartz con la destreza,
nos han dotado de instrumentos y habilidades que nos permiten, con estrategias, implementar la cultura del pensamiento en el aula. En particular, las rutinas son pasos sencillos que nos permiten guiar a través de preguntas, procesos mentales que lo que hacen es profundizar en la cultura del pensamiento en el aula, en el alumnado. En el caso de las destrezas estamos hablando de procedimientos más complejos. Tienen una estructura que inserta una serie de elementos que, combinados entre sí, logran un pensamiento más analítico y eficaz que se combina perfectamente también con las rutinas. Igual que en otros aprendizajes se aprende haciendo, para aprender a pensar se aprende pensando. Y de esta forma tenemos que buscar espacios en el aula para hacer el pensamiento visible. Por naturaleza el pensamiento es invisible, pues tenemos que buscar la forma y estrategia de visibilizar ese pensamiento por parte del alumnado. Hablamos de metacognición. El proceso de metacognición consiste en pensar sobre cómo hemos pensado. ¿Qué es lo que ha sucedido en esa esfera interna y a veces casi desconocida del pensamiento cuando uno toma una decisión, cuando uno realiza un acto y no otro? Aquí tenemos el producto estrella, el factor clave de la enseñanza del pensamiento. Hacer preguntas, y no cualquier pregunta, buenas preguntas. Y también buscar buenas respuestas, pero respuestas que obedecen a un proceso cuidadoso de pensamiento. Y en este caso, a todo el proceso, como decía el compañero, de visibilizar qué es lo que sucede cuando pensamos. De manera que podamos utilizarlo en siguientes ocasiones de manera consciente, mejorando el proceso cada vez más. Y dado que hemos comentado que la pregunta es el eje fundamental de la cultura del pensamiento, vamos a terminar haciéndonos una pregunta. ¿Cuál es el primer paso que un docente tiene que dar para implementar la cultura del pensamiento en el aula? La respuesta a esta pregunta puede ser tan variada como personas existan. En mi caso, te diría que la respuesta sería pensar, pasar directamente a buscar motivos, tomar conciencia de qué es aquello que me mueve para enseñar a mis alumnos a que piensen de manera más eficaz. Esto pasa también por formarse, en este caso, con una oportunidad tan rica como la que tenemos entre manos, para poder dar un primer paso, el más pequeño que yo pueda dar, para poner en manos de mi alumnado la posibilidad de tener estrategias que le hagan poder tener una vida más plena. Entonces, yo no les voy a enseñar a pensar a ustedes porque ustedes son adultos, pero siempre ayuda a la estructura de pensamiento. Entonces, al final la idea es que ustedes puedan conocer las rutinas, usándolas ustedes, puedan también aplicarlas convenientemente con sus estudiantes, con sus docentes, en sus espacios educativos. Muestro entonces algunos los modelos que van a estar subidos en Word para que ustedes se familiaricen, ¿no? Veo, pienso, me pregunto. ¿Qué observé en el video o imagen? Solo describe todos los aspectos relevantes o significativos del video. ¿Qué pienso sobre el contenido que desarrolla el multimedia, en este caso el video? Puede enfocar un tema o varios según usted prefiera. ¿Qué preguntas sobre el tema o relacionadas con el mismo me surgen al observar el video? Estos formatos en general son así. Yo soy el que le he ido agregando algún tipo de instrucción o de orientación para que el estudiante que lo utilice sepa qué es lo que debe hacer. Entonces, esta es la rutina: veo, pienso, me pregunto. La de pienso, me intereso, investigo es exactamente igual, pero en el orden que lo estoy mencionando. ¿Sí? Ahora sí me siguen o se capta hacia dónde vamos. Entonces, en Word hacen el vaciado de sus ideas. Eso lo suben en tareas, en Word o PDF, como quieran. Y en el foro colocan son las respuestas. ¿Qué colocaste en el veo? ¿Qué colocaste en el pienso? ¿Qué colocaste en el me pregunto? E interactuamos con esa información. ¿Sí? Tanto ahora en el sí, foro ahora uno, sí, bien. No, y para eso estamos, para explicarlo. Vamos para la semana que viene, por eso esto lo podemos ir haciendo, ¿no? Todo va de la mano. Pero necesitamos abordar los modelos de gestión administrativa. Entonces, ¿cómo lo vamos a abordar?
vamos a distribuirnos en la rutina de pensamiento compara y contrasta. Es una rutina bien interesante, muy buena y muy analítica. La presento. La rutina de pensamiento compara y contrasta, en principio, pues como he dicho, tiene sus instrucciones. Se trata de comparar dos conceptos. El concepto A, que se sustituye, se quita la letra A y se escribe el concepto A, se sustituye y se escribe el concepto B. En la primera parte se escribe todos los aspectos en los que se parece el concepto. Claro, tengo que investigar, ¿no? Tengo que leer del concepto A y del concepto B y colocar aquellos aspectos en que se parecen. Aquí dice 5 y tiene 3 puntos suspensivos. Eso quiere decir que usted escribe 5 o más de 5 o menos de 5 de acuerdo a lo que usted investigue. ¿Sí? Lo mismo sucede con las diferencias. La diferencia va a ser en que aquí va en el centro el patrón de comparación. Yo pongo un ejemplo aquí, que es el patrón de comparación. Por ejemplo, el patrón o criterios de comparación es el aspecto que ambos conceptos tienen y que permite contrastar. Ejemplo, fecha de publicación de una obra. Por ejemplo, yo estoy comparando Don Quijote de la Mancha y Doña Bárbara. Cuando los comparo, pues digo que tienen semejante tal y cual cosa. Cuando voy a las diferencias, establezco un patrón para comparar. En ese caso, por ejemplo, pongo autor. Ese es el patrón. Entonces, ¿cuál es el autor de Doña Bárbara? ¿Cuál es el autor de Don Quijote de la Mancha? Año de publicación. Ese es otro patrón. Año en que se publicó uno, año en que se publicó el otro. Mensaje. ¿Cuál es el mensaje de uno? ¿Cuál es el mensaje de otro? Extensión. ¿Cuántas páginas suele tener uno y cuántas páginas suele tener el otro? Lugar de escritura. ¿En qué continente se escribió uno? ¿En qué continente se escribió otro? ¿En qué país? ¿Qué sé yo? Ese es un poco el ejercicio de contrastar. Primero busco las semejanzas y después las diferencias. Y después concluyo o interpreto la información de arriba, no repitiéndola, sino llegando a mis propias conclusiones de alguna manera para establecer mi propio análisis. Todo esto, por supuesto, necesita referencias, o sea, que se colocan aquí abajo. Yo revisé tal documento, yo conseguí tal página, lo que sea, en el modo de investigación de estos aspectos. ¿En qué van a aplicar esta rutina de pensamiento? En los modelos de gestión administrativa. Todos tienen que leer el modelo normativo y va a ser el concepto A. Y cada uno yo le voy a asignar un segundo modelo con el que va a comparar el modelo normativo. ¿Sí? Por ejemplo, Yolanda va a trabajar el modelo prospectivo. Entonces, Yolanda compara el modelo normativo con el prospectivo. Roberto va a trabajar el modelo estratégico. Entonces, Roberto compara lo normativo, el modelo normativo con el modelo estratégico. Mariana va a trabajar el modelo de calidad total, el modelo de gestión de calidad, modelo educativo de gestión educativa, calidad total, así se llama, calidad total. Entonces, ella compara el normativo con calidad total. ¿Sí? Y Sol compara el normativo con el estratégico situacional. Hay uno que se llama estratégico y hay uno que se llama estratégico situacional, para no confundir a Roberto y a Sol. Son distintos. ¿Sí? Todos van a comparar en el A con el normativo y en el B, repito, Yolanda trabaja el modelo prospectivo, Roberto trabaja el modelo estratégico, Mariana trabaja el modelo de calidad total y Sol trabaja el modelo estratégico situacional. Yo voy a presentar el modelo de reingeniería, ¿sí? Para abarcar los modelos. Y con eso vamos a trabajar la próxima sesión, Dios mediante. ¿Sí?
Entonces, eso de los modelos queda para la próxima, es para la próxima, lo vamos a discutir en la próxima sesión. Correcto. Entonces, yo dejo todas las lecciones listas con los formatos y con los documentos que sirvan para eso. No se limiten, por supuesto, a esos documentos, sino pueden usar todos los documentos que ustedes quieran, video, para investigar. Lo que coloquen en cada una de las rutinas ya son sus organizaciones de ideas. En ninguna rutina, escuchen bien, en ninguna rutina se utilizan citas textuales, ¿sí? No es un trabajo escrito tradicional, es la rutina de pensamiento, es decir, todo tiene que ser parafraseado, con mis propias palabras, con mis propias ideas, con mi propia capacidad crítica, ¿sí? Pero todo tiene un orden, no puedo empezar a criticar desde el principio. Primero digo cuáles son las semejanzas, si las hay, tiene que haber alguna, ¿verdad? Después me establezco cuáles son mis diferencias y después concluyo e interpreto. Ahí es donde entro yo y mi capacidad de ampliar, juzgar, analizar e incluso preferir un modelo sobre otro o donde se utilizaría un modelo más que otro, ¿vale? Allí es con creatividad y con total independencia, sobre todo cuando digo independencia es que los patrones los deciden ustedes, no se los impongo yo. Yo lo que establezco es el formato, cómo hacerlo estructuradamente y como el mínimo de semejanzas, diferencias y la interpretación, ¿vale? Aquí juega muchísimo el nivel de cada uno, el nivel de investigación, de lectura y el espacio que se den para ellos. ¿Esta parte queda clara? ¿Sí? Sí, profe. Una consulta. Solo que lo que ese no es el de los videos, ¿verdad? Ese es otra cosa. No. Esto sería un trabajo que va a tender más hacia el trabajo final. No es el trabajo final, pero nos va a ayudar al trabajo final. Ok, perfecto. ¿Vale? Profe, una consulta. Entonces, en la siguiente clase, ¿esto se presenta? Sí, cada uno presenta su rutina de pensamiento. No tienen que hacer presentación, no hay un trabajo escrito. El trabajo escrito es ese, la rutina central. Inclusive, no terminada, no la entreguen hasta después de la clase. Por si le queremos agregar algo, por si queremos mejorar algo, por si se nos faltó algo, no pasa nada. Ese va a ser el material con el que todos vamos a estar en clase discutiendo y luego, una vez terminada la clase, que usted se siente que ya eso está listo, usted lo sube, no hay problema, ¿ok? Lo vamos a construir entre todos, no tiene que estar totalmente, o sea, la idea es que esté totalmente hecho en cierta manera para discutirlo, pero repito, si surgen ideas, si hay correcciones, si hay sugerencias, o si me faltó algo, o escuchando al compañero o a la compañera, creo que en mi interpretación falta algo, lo pueden agregar, no pasa nada, porque es construir juntos eso, ¿vale? Profesor, otra consulta. Nosotros, según las fechas, la última clase sería el viernes 21. Sin embargo, como vamos a agregar una fecha más, el siguiente viernes sería viernes 28, pero ese día vamos a tener la primera clase de la asignatura que sigue. Entonces, ¿para qué fecha quedaría fijada la clase extra? Lo pregunto por un tema de organización, para organizarme y ver qué día voy a... Sí, nos tenemos que organizar todos. Mi propuesta sería o el jueves 27 o el miércoles 26. Pero eso sí quisiera que ustedes me dijeran su disponibilidad y si están de acuerdo, por supuesto. Bueno, en mi caso sería jueves 27, no sé si los compañeros esto. Me preocupa la hora. Okay. No, sería esta misma. A las 7, ok. O sea, yo me adapto, si a ustedes les parece, a esta misma hora, no pasa nada. Me parece bien. ¿Puede ser 7:30 o está muy tarde? No, está bien, está bien. Lo que pasa yo puse las 7 de... hoy. No, yo puse las 7 hoy porque estoy de visita en la sede de Chitré y aquí a las 9 me cierran y me van a dejar encerrado. En cambio, en la universidad estamos hasta las 10 y no pasa nada. Yo de preferencia, Gustavo, de preferencia prefiero el miércoles.
si ustedes no tienen problema, para que no les queden 2 días pesados de clase. ¿Sí? Profe, por lo menos de mi parte, no puedo el miércoles. Tengo no puedo. El martes. Lunes, martes y jueves estoy. Mariana, martes. Martes 25 sí, el miércoles 26 tengo compromiso en horas de la noche. Ok, entonces en principio el martes 25 yo me lo agendo y ya no los agendamos. Invitamos a Sol también, martes 25. Sí, tú le avisas a Sol, por favor, Mariana, Sí, las dos cosas, la clase y el tema que le tocó, por favor. Te agradezco mucho. Gracias. Entonces, martes 25, profe. Sí, sí, martes 25. Sí, yo ese jueves 27 estoy llegando a David de visita y además de un curso que voy a dar, como aquí en Chitré. Entonces, para no estar dependiendo de si llegué a tiempo o no llegué a tiempo, más o menos cansado, y ustedes también, por supuesto, porque además se le va a pegar la clase de jueves con la del viernes. Y es nueva, tiene que estar fresco. Vale. Bien, les agradezco mucho la paciencia, las intervenciones han sido extraordinarias y espero pues que podamos, en lo que se nos permita el tiempo y la disposición, pues recuperar y avanzar lo suficiente para que ustedes se puedan sentir conformes y confiados del proceso de esta asignatura. Vale, les deseo un feliz fin de semana, una feliz noche y cuídense mucho. Cerramos la grabación. Muchas gracias, profesor. Igualmente. Igual, muchas gracias. Buenas Mariana. semana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.